comunicación telefónica con el senador provincial por el FIT, Lautaro Jiménez. Es integrante de la Comisión de Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda. Buen día, Lautaro. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Lauti, esperando poder hablar con vos toda la semana porque escribieron varios productores. Al estar en la Comisión de Ambiente, la preocupación es cómo se resguarda desde la Comisión la 7722, porque la están atacando constantemente todo el tiempo. Bueno, es como vos decías anteriormente, en este momento, por ejemplo, hay un debate que va a llegar a la Cámara de Senadores, porque ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, sobre cómo se debe implementar la ley de educación ambiental. Y ese es un tema que para nosotros tiene una importancia significativa. Es una ley que realmente costó mucho que saliera a nivel nacional. Fue un proyecto del senador Pino Solanas que durante muchos años estuvo luchando y defendiendo a los pueblos que enfrentábamos a la mega minería, ¿no? Y realmente vemos con preocupación que acá se está intentando hacer que esa ley prácticamente pierda ese efecto, pierda el efecto de poder realmente defender y concientizar sobre la importancia de la 7722. ¿Por qué? Porque algo muy importante que tenía esta ley, que era una ley participativa, es decir, que se preveía la conformación de un consejo en el cual tenían que tener participación las asambleas socioambientales, las universidades públicas, los representantes de los sindicatos docentes, de los centros de estudiantes. Es decir, era una ley en la cual la palabra de la comunidad, que es la que realmente ha defendido, ha creado y ha logrado incluso que se vuelva a implementar la ley 7722, tuviera que ser escuchada. Sin embargo, acá han hecho rápidamente una algo que lo presentan como una adhesión, ¿no? Pero realmente no lo es, porque es una ley nacional que no necesita adhesión, lo que necesita es que se implemente. Pero lo presentan como una adhesión, ¿para qué? Para reglamentar que los únicos que van a tener voz y voto en cómo se aplique esa ley de educación ambiental van a ser el director general de escuelas, el señor José Tomás, y el secretario de Ambiente, el señor Mingorance, que fue uno de los voceros para tratar de reformar la ley 7722 y defender el uso de cianuro a gran escala. Entonces, que ellos concentren y monopolicen cómo se tiene que encarar una ley de educación Qué ambiental en la vergüenza. provincia de Mendoza, la verdad que es una vergüenza y da bronca porque es eso, ¿no? En lugar de apurarse a implementar una ley nacional que ha costado tantos años de lucha, lo que hicieron fue apurarse a reglamentarla para evitar que la comunidad tenga participación en el diseño curricular de la misma, ¿no? Todo el tiempo, hablando con los productores, la preocupación es esa, cómo se resguarda la 7722 y también la problemática que ellos vienen teniendo con respecto al agua y las irregularidades en irrigación. ¿Estás al tanto de eso? Bueno, la verdad que semanalmente se están destapando distintas irregularidades en el Departamento General de Irrigación. Y lamentablemente, a pesar de que hemos pedido en diversas oportunidades que el señor Marinelli concurra a la comisión, el oficialismo se niega a hacerlo. ¿Y a qué tipo de irregularidades nos referimos? Bueno, ni más ni menos que a la prácticamente la certeza de que irrigación maneja distintos parámetros según con quién se tenga que sentar a controlar o a negociar, ¿no? Y hemos visto irregularidades hace muy poco tiempo en cuanto al control de los efluentes de la maltería y cervecería Quilmes, ¿no? Que arroja sus efluentes a un importante canal de irrigación de aquí del Oasis Norte, que es el canal Cacique Guaymallén. Hemos visto muchos cambios en la normativa levantando los niveles permitidos de distintos tipos de sustancias en los efluentes industriales a distintos niveles, y ellos la única explicación que dan es, bueno, nosotros no podemos tener un parámetro exigente en cuanto a los efluentes que se arrojan a los canales de riego, porque si no terminaríamos como el Riachuelo en la capital federal, en Buenos Aires, ¿no? Donde hay una normativa ambiental muy estricta, pero que nadie cumple,
y que y que termina convirtiéndose en una ley abstracta. Eso es lo que ponen ellos como ejemplo. Pero bueno, lamentablemente el ejemplo que tratan de poner para que no sea una zona tan contaminada como la del Riachuelo, la cuenca de esa zona del Gran Buenos Aires, no es mejorar la exigencia, los parámetros, los créditos para que hayan reconversiones en el tratante de los efluentes y demás, sino simplemente mejorar la alternativa. Entonces, le dan más fácilmente los certificados de impacto ambiental a las empresas a partir de flexibilizar los parámetros que deben cumplir, ¿no? Y eso, la verdad es que no lo vemos como una actitud positiva de parte de irrigación en la defensa del agua, sino una situación donde realmente se cruzan de brazos y cada vez nos tenemos que resignar a vivir en un medio ambiente con el agua más contaminada, ¿no? Acá en el Gran Mendoza, por ejemplo, ya sabemos que el primer nivel de la napa freática está totalmente contaminado y no es apto para el consumo humano, incluso para la irrigación no es muy recomendable si no se mezcla con otro tipo de agua, y hay que ir más profundo y más abajo. El problema es cuánto más profundo hay que ir, cuántas napas vamos a utilizar, porque realmente estamos en un desierto y sabemos que no solo hay sequía por arriba, también hay una creciente sequía en lo que son las napas de agua subterránea y el riesgo que hay en ese sentido. Y el uso que se ha hecho en las últimas décadas es un uso realmente muy poco controlado, muy poco planificado, en el cual se han beneficiado siempre los mismos, ¿no? Los que tienen un sillón cómodo en el cual poder negociar con el señor del Departamento General de Irrigación. ¿Y cómo transformamos esa realidad? Porque de repente el productor se encuentra primero con que no está prohibido en su riego, está limitado en su riego. Los costos, los altos costos que tiene que pagar. Entonces, si no paga y está al día, no puede votar. Y si no puede votar, no podemos purificar esa institución. Bueno, creo que es muy, muy importante lo que preguntas, Andrea, porque lo primero es tener en claro cómo hemos logrado que se mejore o que se defienda lo que hay. Y siempre ha sido por la lucha del propio pueblo. Todo lo que se ha conseguido ha sido por la acción del pueblo uniéndose en toda la provincia, estando en las calles cuando hay que estar en las calles, en las rutas cuando hay que estar en las rutas, controlando que en la legislatura se vote lo que hay que votar y no otra cosa. Entonces eso es muy importante. Y lo segundo es entender que nosotros arrastramos una ley de agua que siempre vamos a defender en su sentido positivo, porque tiene un manejo que es democrático en comparación con otro tipo de cosas, que cuando se le ha intentado reformar desde arriba ha sido a lo mejor con intentos de privatizar. Entendemos que acá en la provincia de Mendoza encontramos casos emblemáticos como que se privatizan hasta las cascadas, ¿no? Acá en el departamento de Las Heras lo hemos sufrido mucho eso. Pero también tenemos que entender que estaba pensada y que era avanzada para otra época. Estamos hablando de una ley que tiene más de 100 años, mucho más de 100 años, que es una ley de agua que de hecho casi que heredamos de los españoles en su formación, en su lógica, y que estaba pensada en cómo repartir el agua superficial, es decir, canalizar la irrigación del agua que iba por arriba. No lo que surge después, que es la posibilidad del uso combinado de las aguas subterráneas, que ya no están cubiertos por la ley de agua, sino por un decreto ley que sale de la propia dictadura militar y que de por sí fue muy arbitrario. Entonces, cuando eso luego lo quieren empezar a controlar, se empieza a controlar a partir de un reparto que ya se había hecho en forma arbitraria. Entonces hoy nos encontramos que si un productor que a lo mejor tiene 5 o 6 hectáreas necesita hacer una perforación para poder complementar, porque lo que le llega por el turno de riego es muy poco, le van a decir que no. Pero si de repente llega, como sucede en el Valle de Uco, un emprendimiento valuado en millones de dólares y quiere hacer un emprendimiento vitivinícola bien arriba en el Valle de Uco, utilizando aguas que luego afectan a los productores que están más abajo, y pide permisos para perforación, les dicen que sí. Y no solo emprendimientos productivos, sino emprendimientos especulativos como barrios privados, que lo hemos visto en Las Heras, donde se les autorizó a perforar no para regar o para el consumir, sino para un uso totalmente
estético, que era crear una laguna artificial en lo que es en el Challao, por ejemplo, sabiendo que eso afecta muchísimo aguas abajo, también se les permite perforar. Entonces, ¿Quién les permite, Lautaro? ¿Quién está el permitiendo? Departamento General de Irrigación, Con nombre y básicamente, apellido. Y el todo señor lo que lo Marinelli acompañe. y el señor Mingorán, que está a cargo de la Secretaría de Ambiente, que los conocemos muy bien porque son nombres que estuvieron al frente de atacar la ley 7722, ¿no? Y tienen muchos mecanismos, mucho. Incluso hay que hablar acá que los intendentes tienen responsabilidad porque cada vez que sale una ley que tiene cosas progresivas, se ingenian para sacar alguna normativa que neutralice eso y que les permita manejarse como quieren. Sucedió con la ley de ordenamiento territorial y el plan de ordenamiento territorial, que en el departamento de Las Heras, justamente para permitir estas arbitrariedades, se apuraron a sancionar un plan de ordenamiento territorial que habilita todo, hasta el uso de fracking, por ejemplo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y pensar. Bueno, nosotros logramos defender, crear e incluso recuperar plenamente la ley 7722. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? ¿Cómo esa fuerza social nosotros la logramos para que si hay una discusión profunda sobre problemas profundos de Mendoza, como es el agua, tiene que haber una discusión legislativa alrededor del agua con muchísimo protagonismo y muchísima participación de los productores, de los barrios populares, de las organizaciones que realmente están preocupadas por la defensa del agua y hacer una reforma de la ley de agua con ese sentido, ¿está bien? Defendiendo lo bueno que tiene la ley de aguas que hemos defendido toda esta década y durante todo el siglo XX y incorporando y mejorando aquellas cosas que en sus orígenes no estaban previstas, por ejemplo. La participación ciudadana es importantísimo en esto. No aflojar porque no es una moda la defensa de la 7722. Lo hablábamos el otro día con Norita Moyano. Es todos los días, porque todos los días arremeten. Y una palabra más que autorizada es alguien que integre la Comisión de Ambiente. Porque me lo pidieron y porque está cerca, debe ser uno de los pocos, sino el único, los trabajadores viñateros. Están demandando ser jubilados a los 57 años, Lautaro. El trabajador no está protegido. Así es, Andrea. Qué tema, ¿no? Qué ejemplo que han sido, hablando de estas luchas del pueblo que hablábamos antes. Creo que este año los que han dado el ejemplo han sido los vitivinícolas, ¿no? Que tener el orgullo que desde Mendoza se haya conformado un movimiento tan importante de vitivinícolas que llegó por San Juan, llegó hasta la provincia de Salta, ha conseguido el acuerdo salarial. Ellos todavía cobran muy poco, tienen sueldo que todavía, incluso con estos aumentos, no llegan a la canasta familiar. Pero han logrado, estaban tan mal y tan pisoteados durante tantos años, que con esta lucha han logrado el aumento de sueldo que hasta ahora es el más alto que se ha firmado en todo el país, ¿no? Demostrando que luchar siempre sirve. Ese 56% de aumento tiene que ser solo el primer paso. Y este segundo paso es el que están ahora poniendo los ojos y ahora organizándose desde distintas bodegas, de distintas viñas del país, para señalar que ya no quieren más promesas con lo de la jubilación a los 57 años. Quieren que sea un hecho, quieren que sea un reconocimiento de un derecho que se ha prometido hace muchísimos años y en distintas campañas electorales. Ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación, y sin embargo lo tienen cajoneado en la Cámara de Diputados, diciendo, bueno, quédense tranquilos, cuando tengamos un tiempito lo vamos a tratar, lo vamos a aprobar, que los tratan de calmar con eso. Y no, la verdad que no, que ya bueno, no están calmados. Sabemos los mendocinos que este es el momento en el que se apruebe la ley, ¿no? No están calmados, te digo, porque primero y principal se están organizando todos porque van a depurar el sindicato. Es así de cortita. Y están reclamando ser jubilados a los 57. No se olviden que vienen las legislativas. Y son muchos y muchas las trabajadoras y trabajadores viñateros. Y son pocos los legisladores que han ido acompañando este proceso. Lo llamé a Lautaro porque sé que ha estado, porque me lo han dicho los trabajadores viñateros y porque fueron ellos quienes pidieron que hoy saliera al aire para todo General Alvear y para todos aquellos que se conectan a través de la web. Lautaro, te agradezco un montón la entrevista. No va a ser la única vez que te vaya a molestar porque va a haber tela para cortar y mucha. El compromiso mío y del programa para lo que necesites, siempre en defensa de la 7722. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy, muy grande para todo el pueblo
de General Alvear y todo el sur provincial. La verdad que son un ejemplo y una inspiración para todos nosotros, y gracias a ustedes por este espacio en el programa. Abrazo, Lautaro. El senador Lautaro Jiménez. Todo el tiempo remeten con la 7722 y todo el tiempo le vamos a hacer saber que estamos de pie, desde el agro, desde la parte vitícola con los trabajadores y desde este medio de comunicación.